La paz de Dios esté con cada uno de ustedes, hermanos, que nos están escuchando a través de este canal, Alcanzando Almas para Cristo, donde el único objetivo de nosotros es compartir palabra de Dios para la buena edificación de la iglesia. Dios esté bendiciendo a cada amigo, a cada amiga que se va a ir anexando a escuchar este mensaje de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, les guarde. Es un honor, es un privilegio para nosotros el poderlos tener acá en este lugar y que podamos compartir palabras del Señor. Bendito y alabado sea su nombre por todos los siglos de los siglos. Amén. En este día, hermanos, quiero estar compartiendo con ustedes palabra de Dios bajo el tema la sana doctrina. Y es que en estos últimos tiempos, hermano, es inevitable encontrarse con doctrinas de error o doctrinas de hombre. Y esto se da por la sencilla razón que estamos en los tiempos finales. Sin lugar a dudas, se está cumpliendo muchas profecías en las cuales tienen mucho que ver con respecto a este tema, mis hermanos y amigos. Entonces, tenemos que estar alerta, tenemos que estar velando, tenemos que estar orando, tenemos que estar, hermanos, de continuo leyendo la palabra para que nos demos cuenta de lo que nos está diciendo y no caigamos en ese error de caer en una falsa doctrina. Bendito sea Dios. Hermanos amados, vamos a comenzar leyendo la palabra en el libro de 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 16. Y dice la palabra tal como está escrita, honrando el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: ten cuidado de ti mismo y de la sana doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oiga eso. Ten cuidado de ti mismo. O sea que tenemos que tener cuidado de nosotros mismos como predicadores, como enseñadores de la palabra. Tener cuidado de nosotros mismos y no solo de nosotros. Tenemos que tener cuidado, dice la palabra, de la doctrina. Y tenemos que persistir en ello. Pues haciendo esto nos vamos a salvar a nosotros mismos y a los que nos escucharen, a los que lo van a oír. Bendito sea Dios. La palabra de Dios nos advierte que tengamos ese cuidado siempre. Y es que la doctrina tiene mucho que ver, hermanos amados, en el caminar de esta vida. Bendito y alabado sea Dios. Como decía, ya estamos en el tiempo final. Ya estamos en el tiempo en el cual nos advierte la palabra de Dios que muchos se apartarán de escuchar, de oír la sana doctrina y van a amontonarse, dice la palabra, escuchando fábulas. Bendito Dios. Y es lo que nos dice el libro de 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 3 y el 4. La palabra dice en esa porción bíblica: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dice la palabra claramente que va a venir ese tiempo, y ese tiempo está ahora mismo, donde dice que van a haber muchos que se van a apartar. Dice que sufrirán la sana doctrina, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, cuando la palabra dice que se van a amontonar, van a haber muchos, van a haber multitudes de maestros. ¿Qué es lo que está pasando en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, en los tiempos finales? Hermanos amados, de que han salido, se han multiplicado tantos maestros enseñando tantas falsas doctrinas, tantos maestros hablando de tantas cosas menos de la salvación. Están hablando tantas cosas menos de que Cristo viene. Están hablando tantas cosas. Están hablando de prosperidad. Están hablando de que usted se va a hacer rico, que va a tener dinero, que va a viajar a las naciones, que Dios lo ha puesto por esto y lo ha puesto por el otro. Pero, amados hermanos, no le están hablando de una doctrina fundamental en el cual es Cristo Jesús. Alabado sea la gloria de Dios. Así que debemos tener mucho cuidado en no prestar atención cuando escuchemos algún tipo de fábula, la cual está lejos de la realidad bíblica. Alabado sea la gloria de Dios. Y es lo que nos dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribiendo a Timoteo en el libro de 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 4.
Dice, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edifican de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Le está diciendo a Timoteo, el apóstol Pablo, que ni siquiera prestar atención a esos tipos de fábulas, a ese tipo de genealogías interminables. Alabado sea Dios. Porque eso acarrea disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero ahora miramos qué tiene que ver la fábula con lo que es la doctrina. Para entender esto tenemos que darnos cuenta del significado de la palabra fábula. Alabado sea Dios. La palabra fábula es una relación falsa, mentirosa, de pura invención, carente de todo fundamento. Es una ficción artificiosa con que se cubre o disimula una verdad. En otras palabras, es el origen de una falsa doctrina, estimados hermanos y amigos que me están escuchando en este día. Alabado sea Dios. Miramos que es una mentira disfrazada de verdad. Y es lo que se está dando mucho hoy por hoy en el mundo entero. Alabado sea Dios. Dice la palabra en el libro de Timoteo, 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítase para la piedad. Alabado sea Dios. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Tenemos que desechar esas fábulas, no escuchar, no prestar oído, no prestar atención. Hermanos amados, no estar ahí escuchando como si fuera una realidad absoluta. La realidad absoluta la encontramos única y verdaderamente en lo que es la palabra de Dios. Alabado sea su nombre, bendito sea Dios. En tiempos del apóstol Pablo, los judíos iban en pos de leyendas, iban en pos de mitos, iban basándose en falsas creencias o mandamientos de hombres, lejos de toda verdad. Y por eso es que el apóstol hace énfasis en ese aspecto al enviar su carta. También miramos que le envió una carta a Tito. En el libro de Tito, capítulo 1, versículo 14, dice la palabra: no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Cuando el ser humano empieza a hablar fábulas, hermanos amados, o mandamientos de hombres, se está apartando de la verdad, está dejando la verdad de Cristo por irse en pos de escuchar palabras de lo que le está diciendo. Y hoy por hoy es lo que está pasando en las iglesias, que hermanos amados, muchos están ahí escuchando en los escaños, en los asientos, escuchando a predicadores, escuchando a sus pastores, aunque les estén diciendo mentiras, aunque les estén hablando engaños, aunque estén hablando fábulas, aunque estén hablando falsas doctrinas, pero están ahí escuchándolo, están amontonados ahí escuchando. No deciden buscar la verdad, no deciden escudriñar la palabra, sino que están diciendo solo sí, Señor, amén. ¿Por qué? Porque no están, hermanos, ejercitándose en la palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que el apóstol Pablo también habló, hermano, al respecto. También habló acerca de las fábulas que no tenemos que escuchar. Veamos lo que dice el libro de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestro propio ojo su majestad. Bendito y alabado sea Dios. Así que Pedro también le habla a aquel pueblo y le está diciendo de que ellos en su momento habían dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesús. Y no lo hicieron siguiendo fábulas artificiosas, sino que lo hicieron porque ellos lo habían visto. Ellos habían sido, hermanos, los que habían sido presencialmente viendo, como dice aquí la palabra, oculares, testigos oculares, en los cuales miraron, observaron, escucharon todo de parte de nuestro Señor Jesucristo antes que se fuera hasta el tercer cielo. Bendito y alabado sea Dios. Así que, hermanos y amigos, Jesús le dijo a la gente que enseñaba, bendito sea Dios, le dijo que enseñaban mandamientos de hombre como doctrinas y que su corazón estaba lejos de él. Jesús en determinada ocasión estaba hablando a la multitud, estaba hablando a los fariseos. Y en el libro de Mateo capítulo 15, versículo 8 y el 9 dijo Jesús: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y el versículo 9 dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Alabado sea Dios. Y era lo que hacían aquellos hombres en aquel entonces, en aquella época. Y el Señor se los reprochó. El Señor les dijo: eso que están haciendo está mal, porque ustedes no están enseñando la doctrina de Dios. Ustedes no están enseñando la doctrina del Padre. Están enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Lo que ustedes quieren, eso es lo que están enseñando. Bendito y alabado sea Dios.
La doctrina tiene que ser parte, hermanos, para edificar la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo. Bendito sea Dios. Y es por eso que tiene que ser sana. Es por eso que la doctrina tiene que ser una doctrina verdadera. Alabado sea Dios. Y es que lo que también el apóstol Pablo escribió, hermanos, en muchas ocasiones. Y acá en el libro de 1 Corintios, capítulo 14, versículo 26, el apóstol Pablo dijo: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, y hágase todo para edificación. Alabado sea el nombre de Jesús. El apóstol Pablo hizo énfasis, aunque dijo, hermanos amados, una serie de datos ahí que dijo que tenían salmos, que tenían himnos, bendito sea Dios, que tenían lengua, que tenían revelación, que tenían interpretación, pero en medio de todo eso dijo, y que tienen doctrina, bendito sea Dios. Y en medio de todo esto que está hablando, hermanos amados, en medio de todos estos elementos, dice la palabra, que dijo, hágase todo para la edificación, porque todo esto es para edificar la iglesia, para edificar ese cuerpo de Cristo, bendito sea Dios. La palabra de Dios es muy clara cuando nos habla de que hay muchos, hermanos amados, hay muchos que con astucias enseñan artimañas de error. ¿Por qué? Porque también, hermanos, cuando dice la palabra de que hay niños espirituales inmaduros que son llevados por cualquier viento de doctrina, y es por eso que tenemos que procurar la madurez espiritual para no ser movidos tan fácilmente de la sana doctrina en la cual hemos sido enseñados. Hermanos amados, muchas veces hay hermanos que fueron enseñados en una iglesia en la cual había una doctrina verdadera, en la cual se predicaba palabra de Dios, y luego se fueron para otra iglesia solamente porque no les gustó algo, solo porque el pastor les estaba enseñando y les estaba diciendo: eso está mal, eso que tú estás haciendo no está bien delante de los ojos de Dios. Y se fueron a otra iglesia porque allá le están permitiendo lo que en su iglesia cuando inició no se lo permitían, y comenzaron a buscar, a escuchar de que le dijeran aquellas palabras que ellos querían que se les enseñaran, esas palabras que ellos estaban deseando escuchar, y se fueron de la iglesia donde les estaban enseñando una verdadera doctrina y se fueron a otra donde hay doctrinas de error. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, así que en Efesios capítulo 4 versículo 14 nos dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que es para engañar, emplean con astucia las artimañas de error. Ese es el problema, que muchas veces cuando estamos, hermanos, ahí como con niños espirituales, dice la palabra, fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, es ahí cuando caemos en ese error. Bendito sea el Señor. Y nos dice el libro de 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Bendito sea Dios. Así que la palabra hace énfasis, hermanos, que hay que retener la doctrina, la que ha aprendido, esa sana doctrina. No porque el pastor le está diciendo de que algo que usted está haciendo está mal. No porque te diga lo que estás haciendo, varón, lo que estás haciendo, mujer, está mal hecho. Eso que estás haciendo te va a llevar a la condenación. Y no por eso vas a salir a buscar otro lugar, porque es la palabra de Dios la que te va a corregir. No es el hombre el que te va a dar la salvación. No es el pastor. Que si aquel pastor te dice que no, que eso está bien hecho, sino es Él el que te va a dar la salvación. Es Cristo Jesús. Y la palabra que está escrita fue escrita por Dios. Bendito sea el Señor. Esa palabra, los escritores únicamente fueron un instrumento guiados por el Espíritu Santo, en el cual Dios lo inspiró y ellos la escribieron, pero el que dictó la palabra fue nuestro Dios. Así que, hermanos, dice la Santa Biblia, la palabra de Dios, que no se enseñe una doctrina diferente a la de Cristo. Es la doctrina de Cristo la que vamos a enseñar nosotros. Hermanos amados, desde el inicio de la era cristiana ya estaba sucediendo algo contrario, ya sucedía lo que eran las falsas doctrinas, y fue lo que el apóstol Pablo escribió a Timoteo. Y en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 3 le dice a Timoteo: como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Así que le está diciendo: cuando fui a Macedonia, te escribí, te dije, te mandé a que le mandaras a decir a algunos que estaban enseñando doctrinas diferentes, que no las enseñaran, que enseñaran la doctrina verdadera. Alabado sea Dios. Y es lamentable, hermanos amados, ver muchos cristianos cayendo en verdadera apostasía, dejando la doctrina para escuchar doctrinas de demonios y ser parte de ellas.
pero entiendo, me doy cuenta, hermanos amados, que eso está pasando porque ya estamos en los días postreros, ya estamos en los tiempos en los cuales hablaron los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, que dijeron que en los tiempos postreros iba a llegar la apostasía. Y es, hermanos amados, el apóstol Pablo fue el hombre que más habló acerca de esto. Bendito y alabado sea Dios. Y en el libro de 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice, hermano, la palabra de Dios, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Alabado sea Dios. Es en los postreros tiempos que iban a apostatar de la fe, que aún iban a apartarse de la fe, de escuchar palabra de Dios, y iban a escuchar hasta doctrinas de demonios. Alabado sea el Señor. Varón de Dios, mujer de Dios que me estás escuchando en este día, hoy más que nunca tenemos que predicar la sana doctrina. Hoy más que nunca tenemos que enseñar la doctrina de Cristo, la verdadera doctrina. Bendito sea Dios. En la carta, hermanos amados, de Tito capítulo 2, versículo 1, dice la palabra, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Oiga bien eso, pero tú, te está diciendo a ti, varón, a ti, mujer de Dios, que predicas palabra de Dios, a ti te está diciendo, tú que hablas, tú que predicas, tú que estás exhortando, tú que estás enseñando, tú que estás hablando mi palabra, que tiene que estar de acuerdo con la sana doctrina. Alabado sea Dios. Y continúa diciendo, hermano, ahí en Tito capítulo 2, versículo 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Bendito y alabado sea la gloria de Dios. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, porque cuando hablamos una doctrina de error, cuando la persona está hablando de una doctrina que no está conforme a la voluntad de Dios, que no está basada en el fundamento de Cristo, en el cual son los apóstoles y los profetas, porque dice Efesios 2:20, edificad vuestro fundamento en el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Alabado sea la gloria de Dios. Y dice, no defraudando, sino mostrándote fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando somos fieles, cuando enseñamos la verdadera doctrina, estamos adornando esa doctrina de Dios. Hermanos amados, la Biblia es muy clara cuando nos dice que si nos extraviamos de la verdadera doctrina de Cristo, no tenemos a Dios. Así que debemos tener mucho cuidado con la sana doctrina, no sea que nos alejemos y no sea que nos dejemos engañar y provoquemos que Cristo ya no siga más en nuestro corazón. No sea que al ser engañados y nosotros estemos creyendo de que todavía estamos en el camino de Dios, de que todavía Cristo está en nosotros y ya estaría lejos del Señor, porque eso es lo que dice su palabra. Dice la palabra en la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Oiga bien esa palabra. Cualquiera que se extravía y no persevera en la sana doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Alabado sea su nombre. Hermanos, y aquí es una palabra contundente. Es una palabra, hermanos, en la cual se lo deja claro. Si la persona se desvía de la verdadera doctrina, si la persona se aparta de la doctrina de Cristo, hermanos amados, entonces dice la palabra que no tiene a Dios. Aunque hable y diga lo que diga, ya no tiene a Dios. Ya Dios dejó de estar en su corazón. La persona, dice la palabra, que persevera en la doctrina de Cristo, esta sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Así que yo te digo a ti, hoy varón de Dios y mujer de Dios que predicas la palabra, si no estás predicando una palabra conforme a la doctrina de Cristo, si no estás predicando una palabra conforme a está escrita acá en la Biblia, si estás aumentándole de más a la palabra de Dios, si le estás quitando a la palabra de Dios, ya el Señor no está en tu corazón. Aunque brinques, aunque saltes, aunque dances, aunque prediques, aunque llores, hagas lo que hagas, Dios se apartó de tu corazón. Hagas lo que hagas, ya Dios no está en tu vida. Hagas lo que hagas, se fue la presencia de Dios de tu vida. Porque la palabra de Dios es clara y es específica. Y aquí, hermano, está haciendo énfasis la palabra de Dios cuando te está diciendo que solamente el que persevera en la doctrina de Cristo es el que tiene a Dios, es el que tiene al Hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que tienes que abrir los ojos, mujer de Dios, varón de Dios. Quiero decirte de que siempre han existido doctrinas de error o falsas doctrinas, con la diferencia que en estos tiempos se están multiplicando. Hoy por hoy el mundo entero está tan convulsionado que hay más falsas doctrinas
en toda la historia del ser humano. Por lo cual, hermano, tenemos que tener mucho cuidado en estar escuchando los diferentes tipos de doctrina. Yo te digo, hermanos amados que me estás escuchando en este día, tengamos mucho cuidado de no caer en el engaño, en que muchos de manera sutil le están engañando a millones y millones en el mundo entero por no tener una verdadera convicción. Cuando tenemos una verdadera convicción es que estamos convencidos, estamos lo que aprendimos, hermanos amados, lo atesoramos en nuestro corazón, y nos digan lo que nos digan, escuchemos lo que escuchemos, nosotros nunca vamos a tomar una doctrina contraria, porque estamos convencidos de lo que nosotros hemos aprendido es lo real, de que lo que hemos aprendido es lo que Cristo enseñó, de que lo que hemos aprendido es lo que nos va a llevar a la vida eterna. Bendito y alabado sea la gloria de Dios. Así que, hermanos, en este día doy gracias a Dios por haber compartido palabra de Dios con ustedes. Si tú estás en una iglesia, varón, si tú estás en una iglesia, mujer, donde te das cuenta de que no se está predicando la palabra de Dios como es, donde te están llevando con artimañas, con engaños, con astucia, es tiempo de que te apartes de esa iglesia y busques una iglesia donde se predique la sana doctrina, donde se predique la verdad, donde se predique que Cristo viene, que Cristo salva, que Cristo está a la puerta, que el arrebatamiento es real, que no es un mito, donde se esté predicando de que tienes que vivir en santidad, porque dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Bendito y alabado sea Dios. Dios me los bendiga, bendito sea el Señor. Dios me los bendiga y me los guarde. Y les invito a que sigan siempre escuchándolos acá a través de este canal, en el cual, hermanos, estamos compartiendo palabra de Dios, y en la cual sería de mucha bendición para tu vida, de mucha bendición para nosotros, que tú estés visitándonos, le des ahí un like, toques la campanita y estés compartiendo esta palabra para que muchos sean edificados. Bendito sea Dios. Amén y amén.